Buenas amigos y amigos de la historia, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video les quiero mostrar la primera parte de la cronología de los sultanes del Imperio Otomano, desde Osman I hasta Mehmed VI. El surgimiento del Imperio Otomano se da con Osman I, también conocido como Osman Gazi, lo que significa héroe, que en realidad era bey de la tribu Kashi en la pequeña ciudad de Sogut, que antes era una ciudad bizantina llamada Tebación. Osman nació en Sogut en 1258 y era hijo del bey Ertugrul y de su esposa Halime. Osman I reinó entre los años 1281 hasta su muerte en 1326. El segundo sultán fue Orhan I, hijo de Osman I y Malum Hatun. Nació en Sogut en 1281 y reinó entre 1326 hasta el 1359, cuando decide abdicar. Muere en Bursa en 1362. El tercer sultán fue Murad I, también conocido como el Divino. Fue hijo de Orhan I y de una madre cristiana que se desconoce su nombre. Nació en Bursa en 1326 y reinó como bey entre 1359 hasta el 1383 y luego utilizó el nombre de sultán, siendo el primero en llamarse así, desde 1383 hasta su muerte en 1389, luchando en la batalla de Kosovo en la actual Serbia. El cuarto sultán fue Bayaceto I, también conocido como el Rayo. Fue hijo de Murad I y Gulsike Hatun, que era de origen cristiano. Bayaceto nació en Bursa en 1354 y reinó entre 1389 y 1402, cuando fue capturado durante la batalla de Ankara. Murió en cautiverio en 1403. En 1402 se produce lo que se conoce como Interregno Otomano. Esto es una guerra civil entre los hijos de Bayaceto I. Entre idas y vueltas, obtuvo la victoria en 1413 Mehmed I. El quinto sultán fue Mehmed I, también conocido como el Verdugo. Fue hijo de Bayaceto I y Deble Hatun. Nació en Edirne en 1389 y reinó entre el 1413 hasta su muerte en 1421 en Bursa. El sexto sultán fue Murad II, conocido como el Grande. Fue hijo de Mehmed I y de Emine Hatun. Nació en Amasya en 1504 y reinó entre 1421 hasta su muerte en 1451 en Edirne, con un pequeño periodo donde había abdicado entre 1444 y 1446, pero que luego reasumió el trono. El séptimo sultán fue Mehmed II, conocido como el Conquistador. Fue hijo de Murad II y de Huma Hatun. Nació en Edirne en 1432 y este fue el sultán que conquistó Constantinopla y dio fin al Imperio Romano de Oriente en 1453. Reina en un primer periodo desde 1444 a 1446 y luego de la muerte de su padre en 1451 hasta su muerte en 1481. Se cree que envenenado por su propio médico. El octavo sultán fue Bayaceto II, hijo de Mehmed II y Gulbahar Hatun. Nació en Demótica en 1447 y reinó desde 1481 hasta que abdicó en 1512. Meses después, muere en Estambul, que antes era Constantinopla. En la conquista de Mehmed II fue bautizada así, aunque en la práctica se seguía usando el nombre anterior. El noveno sultán fue Selim I, también conocido como el Cruel. Fue hijo de Bayaceto II y Gulbahar Hatun. Reinó desde 1512, luego de la abdicación de su padre,
hasta su muerte en 1520 a causa de antrax o carbunco. Este sultán mandó matar a sus hijos, excepto a Suleimán, para que no hubiera problemas de sucesión luego de su muerte. El 10º sultán fue Suleimán I, más conocido como el Magnífico o el Legislador. Fue hijo de Selim I y Ayse Hafsa Sultán. Nació en Trebisonda en 1494 y reinó desde 1520 hasta su muerte en 1566 en Hungría a causa de la gota. Con este sultán se lograría la mayor expansión del Imperio Otomano. También mandaría matar a algunos de sus hijos y fue el primer sultán en casarse legalmente con una esclava que se llamaba Hurrem o Roxelana. El 11º sultán fue Selim II, conocido como el Borracho. Fue hijo de Suleimán I y de Hurrem Sultán. Nació en Manisa en 1524 y reinó desde 1566 hasta su muerte en 1574 en Estambul, por lesiones sufridas por una caída. Fue el primer sultán que no quería gobernar el imperio y todo se lo dejó a su gran visir. El 12º sultán fue Murad III, hijo de Selim II y Nurbano Sultán. Nació en Manisa en 1546 y reinó desde 1574 hasta su muerte en 1595 en Estambul. A partir de este sultán empieza la decadencia del Imperio Otomano. El 13º sultán fue Mehmed III, hijo de Murad III y Safiye Sultán. Nació en Manisa en 1566 y reinó desde 1595 hasta su muerte en 1603 en Estambul. Es tristemente conocido porque mandó a matar a sus 19 hermanos menores para asegurar el trono. El 14º sultán fue Ahmed I, hijo de Mehmed III y Handan Sultán. Nació en Manisa en 1590 y reinó desde 1603 hasta su muerte en 1617 en Estambul de tifus o de un problema estomacal. Fue el primer sultán en no mandar a matar a su único hermano Mustafa y también dispuso que la sucesión al trono no debía ser a un hijo, sino al familiar más capacitado. El 15º sultán fue Mustafa I, hermano de Ahmed I. Fue hijo de Mehmed III y de Halime Sultán. Nació en Estambul en 1592 y reinó en dos periodos. El primero desde 1617 a 1618 y el segundo de 1622 a 1623. Se pensaba que por sus acciones no estaba bien mentalmente, así que fue depuesto del trono. Murió en 1639 en Estambul, estando en la jaula dorada, o sea que fue encarcelado y llevado a un palacio de donde no podía salir. El 16º sultán fue Osman II, conocido como el Joven. Fue hijo de Ahmed I y Mahfiruze Hatice Sultán. Nació en Estambul en 1604 y reinó desde 1618 a 1622, cuando muere siendo ejecutado por los jenízaros, que eran el cuerpo militar del Imperio Otomano. Fue el primer regicidio del imperio, o sea, el asesinato de un rey. El 17º sultán fue Murad IV, conocido como el Conquistador de Bagdad o el Cruel. Fue hijo de Ahmed I y Kösen Sultán. Nació en 1612 en Estambul y reinó desde 1623 hasta su muerte en 1640 en Estambul por cirrosis hepática. Mandó matar a casi todos sus hermanos, quedando solo uno vivo, que igualmente había ordenado que lo matasen en su lecho de muerte, pero que no fue llevado a cabo, ya que si no hubiera sido el fin de la dinastía Osmalí. El 18º sultán fue Ibrahim I, conocido como el Loco. Fue hijo de Ahmed I y de Kösen Sultán. Nació en Estambul en 1615 y reinó desde 1640 hasta 1648, asesinado por orden de Kösen porque era insostenible las decisiones que tomaba Ibrahim
y además no podía haber dos sultanes. Este sería el segundo regicidio. El 19º sultán fue Mehmed IV, conocido como el Cazador. Fue hijo de Ibrahim I y de Turhan Hatice Sultán. Nació en Estambul en 1642 y reinó desde 1648 hasta 1687, que fue depuesto y luego encarcelado hasta su muerte en 1693. Bueno, amigos y amigas de la historia, hasta acá la primera parte de la cronología de los sultanes del Imperio Otomano. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan el video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, besitos y bye.